Bueno, hola amigos. Hoy día vamos a explicar cómo calcular el número de curva. Primero, para calcular el número de curva necesitamos tener una tabla de número de curva. Por ejemplo, aquí les muestro una tabla de Temes, quien ha hecho en 1978 me parece. Bueno, en cada país supongo que debe tener su propia tabla o también hay la misma tabla del Soil Conservation Service. En esta tabla nos dicen un valor del número de curva según el uso de suelo. Por supuesto que hay unos cuantos usos de suelo nada más. También es en función de la pendiente del terreno, las características hidrológicas de esto, que más tarde lo explicaré, y el grupo de suelo. Entonces, una vez que identifiquemos la parte de suelo que nos corresponde, en qué parte esto está, podemos obtener el número de curva. Ya sabemos que nuestra cuenca tiene una variedad de usos de suelo, una variedad de pendientes, variedad de características hidrológicas y también diferentes grupos de suelo. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Primero tendríamos que contar entonces con un mapa de uso de suelos, donde me dice cada zona qué uso se le está dando. Por ejemplo, son bosques, urbanizaciones, viños, etc. Las mapas de uso de suelo que nosotros podemos encontrar o tener normalmente no coincide con la tabla que hemos encontrado. Porque aquí, por ejemplo, nos aparecen otros tipos de suelo y aquí se refieren a otras terminologías. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es buscar una equivalencia entre el uso de suelo que tenemos y el de las tablas. Esto es un poco conociendo las, los suelos que hay, los usos de suelo, entonces cómo podemos hacerlo, ¿no? Finalmente tenemos que buscar las características hidrológicas, ¿ves? ¿Qué características hidrológicas pertenece cada tipo de suelo? Tenemos, por ejemplo, RN, pobre, medio, bueno, tenemos varios, ¿no? Entonces, ¿qué son estas características hidrológicas? Temes en 1978 asocia estas características hidrológicas para obtener el número de curva de acuerdo a la tabla que él propone. Estas características están relacionadas en forma de cultivar la tierra. Por ejemplo, N, el cultivo sigue las curvas de nivel y R, el cultivo sigue las líneas de máxima pendiente. En la práctica es difícil diferenciar estas características y en los mapas de uso del suelo normalmente no se están especificando, por lo que en muchos estudios se suele ignorar esta característica. Además, vemos que los valores de los números de curva no difieren mucho, por lo tanto a veces hacemos simplemente no considerar. Si no consideramos estas características hidrológicas y traducimos los usos de suelo, tendremos otra tabla con nuestros usos de suelo para unas pendientes determinadas y para un número de curvas según el tipo de suelo. Entonces ahora ya solamente necesitamos los usos de suelo, que ya los hemos visto, que ya lo tenemos, con sus respectivos nombres. Necesitamos un mapa de pendientes y necesitamos un grupo de suelos. Entonces el mapa de pendiente, bueno, eso lo obtenemos fácilmente de los modelos digitales de elevación, ¿no? Esto lo tenemos. Entonces, esto yo creo que no hay más problema. Entonces ahora necesitamos cómo obtener los grupos de suelo. Contamos con un mapa geológico. El mapa geológico nos da las características de los suelos, ¿no? Entonces estas características de los suelos nos dicen, por ejemplo, qué tipo de suelo tiene. Le podemos dar un código también y el tipo de suelo, ¿no? Entonces ahora lo que hay que hacer es distinguir cada tipo de suelo a qué uso pertenece, a qué grupo de suelo pertenece. A, B, C o D. Entonces, ¿esto cómo se sabe? Entonces, esto está descrito y definido que en el grupo A la infiltración es rápida, cuando están muy húmedos los suelos, ¿no? Cuando están secos, por supuesto que todas las infiltraciones son rápidas. En B es moderada, en C es lenta y en D es muy lenta. Y además, la potencia de los suelos es grande, media pequeña, pequeños litosuelos. ¿Qué textura tienen? Arenoso, arenoso limoso. Los de A, los de B tienen franco arenoso, etc. Y así los de D es arcilloso. ¿Cómo es el drenaje? El drenaje es perfecto en el A, bueno a moderado en el B, en el C imperfecto y en el D pobre o muy pobre del drenaje. Entonces también podemos, de acuerdo a esto, decir que en el grupo A está formado por arenas profundas, suelos profundos depositados por el viento, limos agregados, en ellos el agua se infiltra rápidamente, aun cuando estén muy húmedos.
mientras que los suelos B son poco profundos, depositados por el viento, margas arenosas, sus texturas franco-arenosa, franco-arcillosa o franco-limosa. Cuando estos muy húmedos tienen una capa de nivelación moderada. Bueno, y así podemos ver los cuatro tipos de suelo. Entonces, con estas características y el mapa geológico podemos decir que cada uno de los suelos que tenemos en el mapa geológico a qué grupo de suelo pertenece, ¿no? Entonces ya estaríamos pudiendo hacer un mapa de grupos de suelo. O sea, simplemente ya no me dicen qué tipo geológico es, simplemente qué grupo está desde el punto de vista del drenaje. Entonces, ¿cómo se calcularía? Como ya tenemos la pendiente, tenemos los usos de suelo, tenemos los grupos de suelo, simplemente lo que se tendría que hacer es calcular para cada uso de suelo qué porcentaje de área tiene mi cuenca. Los que no existan, pues no se pone nada, ¿no? Por ejemplo, en infraestructura 0.5, en cultivos de secano 14.7, pero además cuando se tienen que diferenciar entre estos usos de suelo con pendientes mayores a 3 o menores de 3%. Por ejemplo, en cultivos de secano hay 14.5.7 que están en suelos de pendientes mayores al 3% y 2.5% cuando son las pendientes menores que 3. Este 5% es del área total de la cuenca, o sea, la suma de todas estas superficies son 100%. Luego tenemos el CNPO de cada uno de los grupos de suelo y ahora también se debería calcular qué porcentaje de esta área pertenece al grupo A, B, C o D. Por ejemplo, el 14.7 en cultivos de secano mayores a 3%, en el grupo A no hay nada, en el grupo B es 44.9 y en el grupo C 55.1, en el D no hay nada. Entonces tenemos esto. Este 44% es de esta parte. Este 88 es del 2.5. Entonces, y ahora con esto calculamos el número de curva de cada uno de los usos de suelo. ¿Cómo se hace esto? Sencillo. Lo único que hacemos es multiplicar el porcentaje de área por el número de curva en A por el porcentaje de área que está en A, más el número de curva en B por el porcentaje de área que hay en B, más el número de curva en C por el porcentaje que C, más el número de curva en D por el porcentaje en D. Esto lo sumo y lo multiplico por el área total que me da este valor. Esto lo voy a hacer con todos los suelos y al final la suma de estos números de curva parciales sería el número de curva total de la subcuenca. Bueno, esto sí lo hago a mano, pero existe una forma de obtener mapas digitales del número de curva y esto lo vamos a explicar ahora. Bueno, entonces para esto vamos a abrir un ARMAP. Abrimos un ARMAP, lo guardamos, lo primero, en la carpeta que estamos trabajando, le vamos a llamar modelo digital del número de curva. Lo guardamos. Entonces vamos a obtener la información que tenemos. La información que tenemos es, por ejemplo, el mapa geológico que tengo, el mapa de usos de suelo de la zona que tengo, lo agrego, ya tengo el mapa geológico, el mapa de usos de suelo, y también voy a agregar el modelo digital de elevación. Entonces, si lo veo, este es mi modelo digital de elevación, le voy a cambiar los colores para que se vea mejor. Listo. Voy a hacer un modelo digital de número de curva de todo este zona. ¿Qué tengo? Este es el modelo digital de elevación que está acá a cuántos píxeles. Tenemos esto a 15 por 15, suficiente para un número de curva. En el mapa geológico que tengo, mapa geológico la información que tengo es, ¿ves?, el código de cada suelo y la descripción de cada suelo. Son calcáreos, ¿no?, etcétera. Bueno, entonces si los puedo dibujar si deseo en función de su descripción. Aceptamos, ya tenemos, ¿no? Muy bien, ahora tenemos también el mapa
de usos de suelo. Este es el mapa geológico y el mapa de usos de suelo. El mapa de usos de suelo lo voy a poner encima. Aquí también tengo información de los tipos de suelo. Perfecto. Esto lo voy a graficar también como el anterior, de acuerdo a su categoría. Voy a agregar, aceptamos. Ya tenemos bosques, suelos, urbanizaciones, etc. Muy bien. Ahora, entonces, la idea que vamos a hacer es, yo tengo mi tabla, la que les mostré antes, donde para cada uso de suelo, según una pendiente, tengo un número de curva. Muy bien. Lo que voy a hacer es ahora asignarle a cada uso de suelos un número primo, porque voy a hacer un raster del mapa de usos de suelos. El raster tiene como valor un número, no un texto. Entonces yo le voy a asignar un número. Y además este número va a ser un número primo. Por ejemplo, aguas continentales 2, aguas más 3, 5 y así. A todos. Todos números primos. La propiedad que si pertenece a una pendiente mayor de 3%, menor de 3%, también le voy a poner un número primo. 73 o 79. O sea, va a ser un raster de pendientes, que solamente van a haber dos opciones, mayores o iguales al 3%, será su número primo que le corresponde 79 y menores 73. Luego también, si el suelo va a ser otro mapa según el grupo. Si el suelo es A, entonces su número será 83, si es B 89, si es C 97 y si es D 101. ¿Cuál es la finalidad de eso? La finalidad es multiplicar los rasters de usos de suelo con sus correspondientes, por supuesto, números primos, por la pendiente con su correspondiente número primo y por el grupo de suelos con su correspondiente número primo. Los resultados que me salgan, si no pongo números primos, me podría dar resultados iguales para diferentes combinaciones. Por eso se eligen números primos. Entonces si el suelo, o sea, si yo hago una multiplicación de los rasters, si el suelo está, por ejemplo, en urbanizaciones, y además tiene una pendiente de mayor a 3% y está en el grupo B, me va a salir como resultado 49.217. No hay otro valor similar a esto. Si el suelo es una viña y además con una pendiente menor al 3% y con un grupo D, entonces será la multiplicación de 31 por 73 por 101, cuyo valor sería 228.563. Tengo un solo resultado que le corresponde a un solo número de curva. Entonces lo único que hago es la equivalencia. Entonces, si el número primo es esto, le corresponde un número de curva. Entonces simplemente hago un reemplazo. Al tal, cámbiale por esto. Ya en una lista. Ya está. Entonces de esa manera ya tengo mi modelo digital de número de curva. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces para poder generar, necesito hacer unas tablas. Primero, decirle a mi mapa geológico que tengo aquí. Mapa geológico, yo tengo un epígrafe o un código, tengo la descripción. Aquí le voy a decir que cada uno de estos códigos a qué grupo pertenece. Esto se supone, ya les explicaba antes cómo habría que describirlo. Entonces para esto tengo un mapa geológico, grupo. Entonces si pertenece tal, eres del tipo tal. Si pertenece a tal, eres del tipo tal. Luego va a ser otro de usos de suelo. No voy a decir, si tú eres suelo agua continental, tu número primo que te corresponde es tanto. Entonces también a mi uso de suelo. Luego voy a hacer un mapa de número de primos por grupo de suelo. Por ejemplo, antes yo había dicho que tú perteneces al tipo D, C, A, B. Ahora, si perteneces a C, D, A, B, quiere decir que te corresponde el número primo tal, tal, tal. Y luego hago una tabla de lo anterior que les he hablado. Si la multiplicación es tanto, le correspondía tal número de curva, ¿no? O sea, que de esto es lo que se ha hablado. Si tienes tal, listo como lo he hecho, es sencillo. Simplemente esta columna con esta columna se empareja, esta con esta se empareja, y esta con esta pareja, y esta con esta, que es el resultado de lo que tenemos aquí. Estas son simplemente 4 tablas. Con estos
es todo lo que voy a trabajar. Bueno, entonces ahora voy a empezar a hacer mi mapa de pendientes. Vamos al Toolbox, Spatial Analysis, Surface, y aquí le voy a poner Slope. Aquí le digo que entre que raster el modelo digital de elevación, que me calcule un raster que se llame pendiente. Pendiente temporal le voy a llamar, porque no me interesan las pendientes, me interesan los rangos. Muy bien, lo grabo. ¿Me lo calcula en grados o porcentajes? Bueno, porcentajes, ¿no? Mayor de 3%, menor de 3%. Perfecto. Factor 1, ok. Entonces ya tengo mi mapa de pendientes. Esto voy a convertirlo solamente en dos. Lo voy a clasificar, los que son mayores o iguales que el 3% y los que son menores. Entonces para esto voy a reclasificar, me voy a reclasificar. Y aquí le digo que el temporal pendiente, los valores, lo voy a reclasificar en dos. Solo en dos. Uno que sean hasta 2.99. Hasta 2.99 es un grupo y mayores de 2.92, o sea que 3 para arriba son los otros, el otro grupo. Ok. El valor nuevo que va a tener de toda esta zona le voy a decir que es el número primo que yo había antes asignado, que el número primo había asignado. Yo le había dicho si es mayor 79 y si es menor 73. Si es mayor 79, si es mayor 79 y si es menor 73. Entonces ya tengo el raster clasificado, ¿no? Le voy a decir que lo guarde como pendiente. Listo, ok. Pues ya tengo, ¿no? Este temporal pendiente ya no necesito remover, entonces ya tengo, ¿ves? 73 y 79. Si quiero escribirlo adecuadamente, para que saber qué es 73 y qué es 79, le digo que aquí 79 le ponga mayor que 3 y aquí le ponga menor que 3, ¿no? Aceptamos, aplicamos. ¿Ves? Ya me pone 73, pero lo estoy escribiendo como mayor. Bueno, entonces ya tenemos el raster de pendientes. Ahora vamos a hacer el mapa de uso de suelo. Mapa de usos de suelo tenemos los tipos de uso. Y cada le vamos a dar sus números primos. ¿Qué hacemos? Para eso vamos a llamamos aquí, vamos a tablas, y aquí tenemos el geológico y las 4 tablas. Lo agregamos. Tenemos las 4 tablas, tenemos el geológico, donde nos dan cada clase qué tipo de suelo es. Luego del número primo, ¿no? Número primo, la relación del número primo, la multiplicación con el número de curva que sale. Luego tenemos también el número primo que le corresponde a cada grupo de suelo y el número primo que le corresponde a cada uso de suelo. Bueno, entonces vamos aquí primero al mapa de uso de suelo. Entonces aquí le vamos a agregar para cada uso su número de primo. Entonces simplemente vamos aquí, primero seleccionamos que sea con números primos suelo. Luego categoría con usos de suelo. Ok, entonces ya tenemos para los mismos usos de suelo el número primo que le corresponde. Entonces simplemente cierro esto y ahora voy a crear un raster de esto. Entonces vamos aquí, Conversion Tools, to Raster, polígono, to Raster. Entonces le decimos que el mapa de usos de suelo, que utilice como variable el número primo de los suelos, me cree un raster de usos de suelo.
o subsuelo. Ya está, y además también que sea con un tamaño de celda 15 por 15 igual que el modelo digital. Ok, ya tenemos, ¿no? Un raster. Ahora vamos a hacer esto con el mapa geológico. Lo mismo, mapa geológico. Tengo, entonces necesito que decirle qué tipo de suelo es cada uno de estos. Entonces vamos aquí, join, y aquí le decimos que con el grupo de suelo, geología grupo de suelo, con el epígrafe y con la clase. Muy bien, ya tengo. Entonces esto es tipo B, C, D. Y también además le voy a agregar el número primo. Entonces para eso también hago join con el número de grupo de suelos. Primo del grupo de suelo. Entonces aquí el tipo con el, ya me ha agregado ya el número primo que le corresponde. Muy bien, voy a hacer entonces, esto también yo lo podría graficar de la siguiente forma, que me grafique según el grupo de suelo. En este caso tengo dos grupos de suelo nada más, ¿ves? B y C. Ahora voy a hacer lo que esto se convierte en raster. Polígono to raster. Voy aquí a mapa geológico y número primo geológico. Aquí se va a llamar raster grupo de suelo. También 15. Ok. Ya está. Entonces ya tengo tres rasters. ¿Sí? Mapa geológico no, ahora mismo no me interesa. Raster, este sí, raster también y pendiente. Tengo los tres. Entonces voy a hacer una multiplicación para obtener el número primo. Entonces me voy aquí, raster calculator, le digo el raster de grupos de suelo que lo multiplique con el raster de usos de suelo y que lo multiplique con la pendiente. Ya está, y con esto me voy a obtener un primos, lo llamaron, primos. Raster de primos, ok. Sí, ya tengo mi raster de primos. Bueno, el raster de primos no me dice nada. Ahora este raster de primos tengo que reemplazar todos los primos por su correspondiente número de curva. Entonces, como esto lo convierto primero en shapefile, me voy a Conversion Tools, from raster to polygon. Entonces, le digo que el raster primos me convierta sus valores a número de curvas, a primos también, primos polígono. Grabamos, ok. Ya tengo primos polígonos. Ahora estos primos polígonos tienen esto. Ahora lo voy a convertir cada uno de estos en su número de curva. Voy aquí, join, y le digo que el número de primos de curva. Edit code con el primo que le corresponde. Ok, ya tengo el número de curva de cada uno. Perfecto, y ahora esto recién lo convierto en número de curva. Entonces by to raster y polígono to raster. Entonces le digo que este polígono, primo polígono, el valor que va a tener va a ser el número de curva. Y esto se va a salir como, ya le ponemos modelo digital de número de curva.
15 también. Ok. Ya tengo mi modelo digital, el número de curva, donde yo quiera tengo el número de curva que le corresponde. Ya está. Eso es todo.